de Somerville. Porque, muchachos, no pueden andar por la vida haciendo o diciendo que hacen software sin entender qué son los requerimientos. En serio. No pueden andar por ahí diciendo, yo soy desarrollador de software, y cuando les hago una pregunta como, ¿qué es un requerimiento?, den de rebotes. Porque adivinen qué pasa cuando sabemos programar, pero no sabemos definir requerimientos. ¿Eh? Eso es un programador. ¿Qué? O sea, un programador es lo que hace, programar tal cual, pero un ingeniero ya es cuando sabe todo el proceso. Escribes código que probablemente hace algo y quién sabe si en algún momento va a resolver una necesidad. Entonces, nosotros debemos de partir del punto en el que entendemos qué necesidad hay y qué debe de existir en un sistema o en una solución para resolverla, para cubrirla. La palabrita mágica sobre la que gira todo es debe. Definición del libro. Un requerimiento es una especificación. ¿De qué? De funciones, de atributos, de restricciones y de todo aquello que el software debe incluir o cumplir para satisfacer la necesidad. Por eso es un requerimiento. Si eso no se cumple, el sistema no sirve para lo que fue concebido. Hace rato tú mencionabas algo de que es lo indispensable. Piensen, por ejemplo, en un coche, el que ustedes quieran. ¿Cuáles son aquellas cosas que siempre deben de estar para que se llame coche? No necesariamente. Llantas. Ruedas. Volante. Volante. Asientos. No. Hay coches donde vas parado. ¿Eh? Un chasis. ¿Qué más? Estar dentro de ciertas dimensiones. Sí. Realmente necesita. ¿Cómo? No, los coches necesitan ruedas. Porque para que corra el que tú estás pensando se necesitan unas calles que no existen. Yo lo decía por los de juguetes. No, esos son juguetes. Yo estoy hablando de coches. ¿Qué hace un coche? El chasis, las ruedas, la superficie donde van los pasajeros y el sistema que genera el movimiento. Si eso no está, no tienes un coche. Piensen en una carreta. La carreta es un coche. De hecho, así se llaman, coches. ¿Qué los empuja? Los caballos. Ustedes me dijeron por ahí el motor, no necesariamente. ¿Sí escucharon? ¿Sí saben de dónde viene el término caballos de fuerza? De los caballos. Piensen en un coche de combustión. Necesita el motor, las ruedas, igual, el volante, sigue cumpliendo las características de un coche. Y puede tener otros requerimientos, por ejemplo, el quemacocos, su ausencia. ¿Hace que el producto ya no sea un coche? No, ¿verdad? Sigue habiendo un coche. Probablemente tengas un usuario que lo ponga como un requerimiento de si no está, no quiero tu coche, pero no dejas de tener un coche que resuelve una necesidad que transporta de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque en requerimientos lo que nos interesa es esto. Definir
o especificar sin ambigüedad, con precisión, qué es lo que debe de contener, incluir o hacer el sistema para cumplir esa necesidad. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de poner en un requerimiento. Por eso se llaman así. Es requerido de manera específica porque con eso se satisface la necesidad. Si no está, ya no funciona para nada. Si no se cumple como está establecido, no funciona. Imagínate que tienes como requerimiento el volante en el coche, tú lo giras para la derecha y las ruedas van a la izquierda. No cumple la necesidad, no hace lo que debe. ¿Qué es lo que debe hacer un volante? ¿Hacia dónde? Hacia el donde el conductor gire. ¿Sí? Si giras a la izquierda, debe de ir a la izquierda. Si giras a la derecha, deben de rotar hacia la derecha. Entonces, resumiendo, requerimiento es una especificación. ¿Eso qué significa? Que no debe de haber ambigüedad. Que no debe de dar cabida a múltiples interpretaciones, como lo que acabas de decir ahorita. ¿Cuál es la función del volante? Él me dice, dirigir. ¿Cuántas interpretaciones tiene eso? Muchas. ¿Sí? Entonces, un requerimiento debe de tenernos una especificación de lo que debe de hacer el sistema sin ambigüedad. Que sea una guía de qué hay que hacer. Una guía que nos dice cómo lo vamos a implementar y una guía que nos diga cómo lo vamos a validar, cómo vamos a saber nosotros que la implementación de la solución que estamos dando es correcta. Y principalmente, que nos dé una guía de saber cuándo terminamos de implementarlo. ¿Cuándo ya cumplimos con el requerimiento? Por ejemplo, el requerimiento de dirigir. El volante es muy claro. Cuando el volante puede dar vuelta y las llantas giran, el requerimiento está cumplido. Pero si nada más le pones dirigir el coche, ¿cuándo sabes que ya tienes un sistema de dirección completo? Porque después empiezan a poner, no, ¿sabes qué? No quiero que sea con el volante, quiero que sea con una palanca. No, quiero que yo me incline y el coche sepa para dónde me estoy inclinando. Por eso debe de ir libre de ambigüedad. Por eso nos debe de guiar en qué debemos de hacer, cómo se va a implementar y una forma de validar. Digamos que les piden un sistema que sea bonito. ¿Cómo validas que algo es bonito? Sin meter al usuario. Difícil, ¿verdad? Pues con que no sea feo. ¿Eh? Con que no sea feo. ¿Cómo defines feo? No sé, eso ya es otra pregunta. No bonito. No bonito. Un requerimiento concreto, bien definido, bien establecido, nos permite la validación automática. ¿Cómo sabes que algo es bonito? Ah, pues porque contiene tal cantidad de rojo, tal cantidad de verde, tal cantidad de azul, tal cantidad de elementos y tal cantidad de botones. Esos que describí son los requerimientos. Y esos se pueden validar automáticamente. No necesitas traer al usuario para que te diga, oye, ¿esto te parece bonito? Sino de que ya traes una serie de parámetros
que te permitieron a ti determinar la definición de bonito. Usable. ¿Cuándo algo es usable? Cuando, por ejemplo, el usuario puede conseguir terminar una tarea en 3 clics. Clics. Clic, clic, clic. ¿Cuántos clics les das a tu teléfono para poder enviar un mensaje? 3. No es regla lo de los 3, pero es la menor cantidad, es del cuarto en adelante, de cuando el usuario tiene que memorizar 4 pasos o más, ya tiene dificultades. ¿Te duermes, César? Ok. Ahora que ya sabemos qué es un requerimiento, debe de existir una manera de definirlos. Ustedes deben de establecer con claridad los requerimientos, porque si no lo hacen, abren la puerta a que les pidan lo que sea. Y que cambien las cosas cuando sea. Ustedes deben de partir de un hecho que les permita a ustedes guiar su trabajo. Porque si recuerdan, mencioné una palabrita ahí, los requerimientos también determinan restricciones. Y una de las restricciones generalmente es el tiempo. Necesito esto para ayer. Es muy frecuente en el desarrollo de software. Pedir las cosas para ayer. Es decir, tenemos muy poco tiempo para hacer esto. ¿Cuál es su restricción de tiempo para hacer su videojuego? Un semestre. No tienen más tiempo. Un requerimiento del proyecto es que lo puedan terminar en noviembre. Y esa es un requerimiento no ambiguo. La fecha de terminación es 22 de noviembre de 2017. Entonces los requerimientos deben de ir definidos con ese detalle. Por supuesto, primero hay que identificar en qué nivel está el requerimiento para saber cómo se define. Acá arriba están los requerimientos de negocio. Aquí en medio los de usuario y acá abajo los de software. ¿Cómo diferencian el de negocio del de usuario del de software? Ándale, Giancarlo, ¿tú quieres decir algo? Usted dice requerimiento de negocio y software, ¿cómo diferencia? Ajá. Pues, de negocio yo diría que son como, por ejemplo, las relaciones que tienen con otros sistemas. No, estás pensando acá. Sí. ¿Y negocio son las reglas del sistema? No, sigues pensando acá. Ah, como las reglas de negocio. ¿Eh? Como las reglas de negocio. Sigues pensando acá. Sería como lo que podría serle útil, lo que sea más óptimo para lo que se quiere utilizar. Recuerda, libre de ambigüedad. O sea, tu respuesta puede ser correcta para casi cualquier cosa. Cuando yo les digo, el sistema guarda la información en una base de datos MySQL, ¿de qué estoy hablando? Software. Ese es un requerimiento del programa. Un requerimiento que está allí para cumplir algún requerimiento de un usuario y que eso sostiene un requerimiento del negocio. ¿Sí? Pero eso está en este nivel. Las cosas que dicen base de datos, tabla, capa, interconexión, guardar, archivo, son cosas de software. Y esas se definen para que nosotros podamos darle servicio o dar una solución a los usuarios y a un negocio. Que hay acá arriba una necesidad
para la cual se requiere este sistema. ¿Cuál es la necesidad general que ustedes deben de cubrir al hacer el juego? Que no sea pasar la materia. Entretener, ese es el requerimiento de acá arriba. No, de negocio. Brindar entretenimiento saludable a estudiantes de entre 18 y 23 años en sus horas de ocio. Ese es un requerimiento de negocio, es la razón por la que va a existir el juego. Ahora, hoy vamos a trabajar en definir los requerimientos del nivel del usuario. ¿Qué son los requerimientos del usuario? Lo que el usuario requiere para poderle dar uso a nuestro sistema y resolver problemas que él tiene. Hay varias formas de hacerlo. Hoy vamos a explorar una que se llama historias de usuario. ¿A qué le suena historia de usuario? No es que el usuario llegue y les cuente: yo nací en una aldea allá en las montañas en el año de 1980, crecí criando vacas y chivos, de los cuales producía queso y otros productos, hasta que llegué a la gran ciudad, me contactó una empresa de alta tecnología y ahora programo al lado de mis chivas. Esa no es una historia de usuario. Una historia de usuario es una descripción de lo que un usuario requiere para conseguir un objetivo. Y generalmente tienen esta forma: yo como un rol quiero su problema o su necesidad para, y se establece un objetivo. Un ejemplo sencillo: yo como jugador, se puede poner yo como usuario, pero habitualmente si identifican el rol de la persona o del tipo de usuario, le ponemos un nombre. Yo como jugador quiero una pantalla para crear mi avatar. Bueno, para que no repetir el para, una pantalla en la cual crear mi avatar para distinguirme en el juego. Va otra vez. Yo como establece quién tiene la necesidad o quién tiene el problema. Quiero puede ser una función, una capacidad o un elemento. Quiero tener, quiero hacer, quiero ver, quiero este elemento, en este caso, una pantalla donde crear un avatar. Este es un elemento que quiere el usuario, un requerimiento del usuario. No se debe de poner cosas como quiero divertirme, quiero que sea difícil, quiero que sea entretenido. Se deben de poner los elementos concretos que se van a usar. Yo quiero mi avatar, ok, pero ¿lo quieres crear tú o quieres que venga preseleccionado? Ah, no, lo quiero crear yo. Yo como jugador quiero una pantalla en la cual crear mi avatar. ¿Para qué quieres un avatar? Ah, pues para poder distinguir a mi jugador en medio del juego. Este es el objetivo, de tener ese requerimiento allí, de tener ese elemento. Y esto es lo que vamos a tener o vamos a practicar como historias de usuario.